días, mis queridos pupilos, queridas pupilas. ¿Cómo amanecimos? Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días. profe. Como decía en el templo, permanezcamos sentados. Muchas gracias por madrugar. Siempre gran admiración por los pájaros madrugadores. A pesar de el frío que está haciendo, nos atrevimos a alegrarnos con el espíritu del conocimiento. Les damos todos la bienvenida. Un saludo fraternal de parte de mi querida familia, de mi bondadoso padre y de nuestro querido Paul. Estamos en un periodo de 9 semanas. Recién manejamos una semana de colchón, una semana para que fuéramos desempolvando apuntes, retomando las calculadoras, retomando la alegría de volver al aula. Aún todavía por mediaciones tecnológicas, pero es un camino que se va abriendo. Hemos podido observar que hay gran cantidad de estudiantes universitarios en este momento trabajando por estas mismas mediaciones. Muy pocas universidades realmente han intentado la presencialidad. En este momento, por ejemplo, la Universidad de Envigado tiene la presencialidad solamente en grupos de menos de 24 estudiantes y en salones grandes y conservando todas las medidas de bioseguridad. Tengo la dicha también de deleitarme en el conocimiento en esta gran institución. Sin embargo, las aulas literalmente permanecen vacías. Estamos esperando esta ya la segunda semana y obviamente con presiones, con miedo de algunas personas por el retorno, pero vamos a ver cómo lo va esta semana. En el poli, pues, informan de que hay una jornada de protesta ahorita a las 9. De todas maneras, esperemos que sea una jornada productiva y que sea solamente en el día de hoy. En este momento tenemos gran interés y tenemos el norte puesto en terminar muy apropiadamente este semestre. Los sacrificios de parte y parte. Recordemos que venimos de una para, digamos así, relativamente larga y es importante que vamos recuperando el máximo tiempo posible. Este tiempo debe ser de recogimiento, estudio y de análisis. Por eso es tan importante que podamos avanzar bastante. Hoy, digámoslo así, en la semana anterior y muchos de los escritos que les he compartido precisamente están relacionados directamente con el trabajo de recordar lo que era la aritmética. Desde la aritmética es fundamental. Si una persona es muy buena para la aritmética, también debe serlo para el álgebra. Recordemos que la diferencia entre la aritmética y el álgebra es solamente de que en la aritmética uno maneja exclusivamente números. Y en el álgebra pues, utilizamos mucho la parte literal, utilizamos las expresiones generales, pero las leyes son las mismas. Ley clausurativa, ustedes vimos en primaria que la suma de dos números naturales da otro número natural. En álgebra, ¿qué decimos? Ley clausurativa. La suma de arepas con arepas nos dan arepas. Bananos con bananos nos dan bananos. Ley conmutativa. El orden de las hormigas no altera la picada. Entonces en la aritmética, 3 más 4 igual a 4 más 3. En álgebra, por ejemplo, 3 arepas más 5 bananos igual a 5 bananos más 3 arepas. O sea, conservamos
la misma estructura. Vamos a multiplicar cantidades que tengan la misma base. Entonces, por ejemplo, 5 a la 20 por 5 a la 30. Entonces colocamos la misma base que es 5, sumamos exponentes 20 más 30, ya nos da 5 elevado a 50. Vamos a hacerlo con letras, lo mismo. A la 8 por A a la 12. Entonces colocamos la misma base A y sumamos exponentes 8 más 12. Entonces nos queda A elevado a la 20. O sea, los principios del álgebra son principios generales. Por eso trabajamos mucho con letras. Pero es la misma aritmética. Digamos así, ¿qué es un álgebra? Es simplemente una aritmética generalizada, exclusivamente. Entonces, dentro de los profundos conocimientos que tenemos de las matemáticas, hicimos una mención especial a las ecuaciones. Y les decía que usted me preguntaba mi temas fundamentales para trabajar. Y yo les diría inmediatamente, saber ecuaciones, la aritmética, pues, es fundamental para tener conocimientos generales. También es importante tener bases de factorización, tener algunos conocimientos de inecuaciones, o sea, desigualdades, y saber mucho de geometría analítica y principios muy básicos de trigonometría. De hecho, en el curso de sistemas de información, un complemento de la geometría euclidiana es precisamente aprovechar algunas fórmulas como la ley del seno y la ley del coseno, que las hemos socializado utilizando calculadoras. En el día de hoy vamos a profundizar en un tema conocido para muchos hace rato que no lo cogen, que se llama la trigonometría. Vemos que la trigonometría, o la es una rama bastante antigua, con un trabajo muy representativo. No, yo no diría que eternamente, porque para poder saber de algo de trigonometría se necesitaba conocer al menos el teorema de Tales. Fíjate que el teorema de Tales le permitió precisamente a este filósofo, estando de vacaciones en Egipto, aceptar la propuesta que le mandó el faraón. ¿Cuál era la altura de la pirámide de Keops? El hombre, pues, no tenía el dato a la mano, pero utilizó básicamente triángulos rectángulos. Entonces, desde que utilizó un bastoncito y utilizó la gran pirámide. Básicamente, que utilizó la sombra. Entonces, colocó acá, vamos que este triángulo grande fuera BC, por ejemplo, la pirámide, y AC, la longitud de la sombra. Y luego, por ejemplo, en el punto C, colocó el bastoncito que él tenía, que era el de él. La altura de ese bastoncito él la conocía. Y la longitud de la sombra la midió. Él simplemente dijo, la longitud, la altura de mi bastón dividido por la sombra de mi bastón es exactamente igual a la altura de la pirámide, que no la conozco, sobre la longitud de la sombra de la pirámide, que sí la conozco. Haciendo esas medidas, se dio cuenta que la altura de la pirámide era del orden de los 149 metros. Ese dato, pues, es impresionante para esa época. Pues, Egipto, para recuerda que es una obra gigantesca, que tiene una base que es un cuadrado y cada lado son 232 metros. Entonces, ven que son cifras, como dice el cuento, faraónicas, son cifras majestuosas. Se implica el trabajo de miles de personas. Desgraciadamente, pues fueron miles de esclavos en los desiertos. Sobre todo, una parte, digamos así, la parte menos especializada, eran los encargados de traer bloques de rocas del orden de las 4 toneladas métricas o 5 toneladas métricas y recorrerlas unos 800 kilómetros. La razón de este recorrido es precisamente que si las pirámides las hubiéramos hecho, hagamos de mármol,
o los habíamos hecho de materiales sedimentarios, pues con certeza absoluta que ya no existen. El tipo que, Imhotep o Imhotep, el tipo, el ingeniero que crea esta estructura, muchos lo llaman el enviado, porque precisamente nadie había logrado en esas épocas inmemoriales desarrollar una pirámide que se pudiera cerrar, o sea, que todas las puntas confluyeran en la parte superior. Cuando ustedes van a México o Guatemala, observan desde el avión, o incluso los que han tenido la oportunidad de recorrer la famosa Riviera Maya, observan de que ellos no tienen pirámides así, unas puntas como terminar en B, no, sino que digamos en C, entre C y A, se atrasa una paralela a C y queda mochada, como dicen los niños, quedan pirámides truncas. Era usual, y así fue en la antigüedad. Las, los reyes mandaban a hacer sus famosas pirámides, pero cuando iban ya en una parte avanzada, los ingenieros veían que eso no les iba a cerrar, entonces lo dejaban como un templo para sacrificios, como otra cosa, menos para la idea que tenía el faraón. Por allá no recuerdo si fue la reina Masca, que hizo una pirámide y viendo que no le cerraba, le dijo a los ingenieros, como sea la terminan. Entonces, claro, eso quedó por un lado embombado, o sea, que por unos lados ya no tenía caras eh, laterales planos, sino que se pasó a tener curvos por todos los lados con la única finalidad de poder terminar y cumplir el sueño de la reina. También es importante recordar que hubo una cultura antigua de los sabios, los famosos esenios, a los cuales se les dedicaron muchos artículos, todas las famosas epístolas de algunos de los apóstoles a ellos. Dice la historia que el Maestro Jesucristo se desapareció desde los 7 años y volvió a la vida pública cerca de los 30 años. Muchos de quienes estuvieron trabajando en las pirámides comparten de que las pirámides fueron más que ser grandes construcciones para satisfacer egos de algunos reyes, fueron estructuras, pero como los vemos como templos funerarios, otros como templos del conocimiento. Entonces había unas sectas esotéricas dedicadas al conocimiento, que se iba transmitiendo en medio de las persecuciones, en medio de las indolencias de algunos regímenes, y lograron conservar una tradición de la cual el Maestro Jesucristo estuvo inmerso con ellos. O sea, él nunca olvidó a los esenios, los grandes sabios de su época. Es interesante mirar que para hacer grandes medidas necesitamos también principios válidos. Entre ellos precisamente está la proporcionalidad. Eso es lo que dice el teorema de Tales. La proporcionalidad de los lados entre triángulos semejantes. O sea, los triángulos se crean la misma forma, pero distintas medidas son semejantes. Entonces, por ejemplo, en ese triángulo que tenemos en la gráfica, trazamos una perpendicular, pongamos en C hasta el lado B, ahí nos queda un triangulito pequeño, un triangulito grande. Esos triángulos serían semejantes. Semejantes quiere decir simplemente que son parecidos y que sus lados son proporcionales. O sea que si el lado de abajo es la mitad del lado del otro triángulo, todos los lados serán también la mitad. Los ángulos pues serán los mismos. Entonces mire que en el teorema de Tales estaba inmerso el concepto de trigonometría. Y hoy en día, pues en sistemas de información geográfica, por ejemplo, o sistemas de medida convencionales de triángulos, van a aparecer los teoremas o las famosas leyes del seno y del coseno, que son básicamente una, digamos, una profundización de estas leyes conocidas a través de Tales. ¿Qué hace la trigonometría? Simplemente la trigonometría, como su nombre lo dice, trigonometría, viene de triángulos, metros, medidas. Entonces es así, etimológicamente, la trigonometría se interesaría por estudiar las medidas en un triángulo. Inicialmente empezamos con el triángulo rectángulo por ser el más conocido.
lo hemos tenido muy a la mano, pues digamos así, pues, es muy conocido por todo el auditorio este conocimiento. En la figura que tenemos ahí expresada, recordamos que en todo triángulo, rectángulo, voy a escribir acá, triángulo, rectángulo, ¿de qué se cumple? Se cumple el teorema más famoso, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, digamos, de las cosas más conocidas por todo el auditorio. Es el teorema de Pitágoras. Dice simplemente que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, por ejemplo, en este caso, C al cuadrado es igual, vamos a hacerlo con minúscula, entonces C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. En este caso tendríamos, por ejemplo, a la 2 y a la 2. Entonces, ¿cómo lo trabajó antiguamente el maestro Pitágoras? Desde que hoy un teorema muy conocido, en esa época que era precisamente el teorema de Euclides. Vamos a ver en el curso de geometría que Euclides hablaba mucho de las sombras, precisamente de las proyecciones que podía hacer la hipotenusa sobre un cateto. Y precisamente esa proyección es la que nos permitía decir, por ejemplo, que un cateto cuadrado era igual al producto entre la hipotenusa y la proyección de él. Eso es un tema de geometría. Ya simplemente lo que hizo Pitágoras fue hacer una cosa muy célebre en esa época, fue en el lado A de este triángulo construyó un rectángulo, un cuadrado. En el lado B construye un cuadrado. Y en el lado C construye en la hipotenusa un cuadrado. Y se da cuenta que el área de ese cuadrado que está en la hipotenusa es exactamente la suma del cuadrado que está en A con el cuadrado que está en B. Eso es sorprendente. De hecho, eso es la forma de decirlo. Uno puede decir perfectamente, con mucha emoción, que el área del cuadrado construido en la hipotenusa equivale exactamente a la suma de los cuadrados construidos en cada uno de los catetos. Eso es algo muy asombroso y es algo también muy interesante y que es conocido desde épocas ya milenarias, no ni tan inmemoriales porque no todo el mundo en la antigüedad, todo la hay que conocer la trigonometría. Entonces, para uno poder trabajar trigonometría, tiene que tener a la mano, siempre hay que tener a la mano una calculadora científica. Todos deben mirar que la calculadora tenga a la mano la función DEC. O sea, en la pantalla de la calculadora debe decir DEC o una D. Esa D quiere decir degree, o sea, grado. La calculadora tiene, por ejemplo, la función N, o sea, los valores que tengamos no van a ser correctos. Por ejemplo, en este momentito todos prendan la calculadora y miren el seno de 30. Si la calculadora está bien graduada, va a ser 0.5. De forma idéntica, calculamos el coseno de 45. Si la calculadora está bien cuadrada, puede tener dos respuestas. Calculadoras de avanzada, la respuesta puede ser raíz de 2 dividido por 2. Calculadoras más sencillas, la respuesta será punto 707. Eso indica que la calculadora está bien trabajada. Eso es lo primero. Si algún valor no le da, entonces busca la tecla mode y la va tocando hasta que ya aparezca la función DEC. Entonces, recuerde que las funciones trigonométricas se definen exclusivamente en triángulos rectángulos. Es exclusividad. Y recuerde que la aplicación es sencilla, ¿cierto? ¿Qué es trigonometría?
pero es el estudio de medidas de los elementos de un triángulo. ¿Cuáles son un triángulo? Recordemos que todo triángulo va a tener 3 lados y va a tener 3 ángulos. Esos ángulos, ¿por qué se caracterizan? Porque hay uno que es recto, uno es recto, uno es recto. Los demás son agudos, por obligación, 2 agudos. Y además, hay 2 agudos. Eso quiere decir que tiene 90 grados. La primera concepción de trigonometría es triángulos, rectángulos, en los cuales hay un ángulo recto. Es fundamental. El triángulo acá, el triángulo que está en el vértice C es recto. Profe, qué pena. Para decir que si por favor pueden apagar los micrófonos, que es que no se le escucha muy bien a usted, porque se escucha otro ruido de otra persona. Para ver si usted los puede silenciar. Necesitamos la colaboración de todo el auditorio. Bien. Entonces, volvemos a la relación presente. Medidas en triángulos rectángulos es la primera concepción. Entonces, tengan la calculadora a la mano, lo primero. Entonces, definiciones sencillas. Lo podemos recordar acá. Las razones trigonométricas de un ángulo alfa, o sea, el ángulo que está aquí abajo, que es un ángulo agudo, son las obtenidas entre los 3 lados de un triángulo rectángulo. O sea, tiene que ser rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no podemos hablar directamente de seno, de coseno ni de tangente. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es trigonometría? Pues repito, relaciones entre los elementos de un triángulo inicialmente rectángulo. Primera definición, seno. ¿Qué es seno? Por definición. Entonces, cuando uno dice seno, tiene que decir de quién. O sea, yo digo, por ejemplo, seno de alfa, entonces tiene sentido. Seno de 30, tiene sentido. Seno de 20, tiene sentido. Yo no puedo decir la palabra seno y ya. No. Estarías mirando alguna cualidad, pero no. Seno de un ángulo es la relación existente entre el cateto opuesto, que en este caso es A, y la hipotenusa, que en este caso es C. Por eso el corresponsal tiene la definición. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es coseno? Recordemos coseno es el cociente o la razón. Recuerde que la palabra razón quiere decir también cociente. Siempre en un triángulo rectángulo entre el cateto adyacente, que es B, y la hipotenusa, que es A, que es C. Y finalmente, la tangente. ¿Por qué digo finalmente? Porque ahí tienen 3 relaciones básicas. Seno, coseno y tangente. La tangente, que es la que utilizó precisamente Tales. Entonces, Tales dijo, la tangente, pero él no habló de tangente desde ese tiempo, sino que relacionaba la altura de su bastón sobre la longitud de la sombra de su bastón. Eso es tangente. ¿A qué era igual eso? Pues a la altura de la pirámide sobre la longitud de la sombra de la pirámide. O sea, la función seno o la función tangente están ahí inmersas en la definición. Es muy importante tener calculadora a la mano con lo que viene. Entonces, coseno será simplemente cateto adyacente, o sea, el que está al lado, que es B sobre C. Y finalmente, tangente, que es la concepción directa de la trigonometría históricamente, a través del teorema de Tales, es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Si ustedes tienen a la mano la calculadora, podrán observar detalles importantes. Si ustedes escriben, por ejemplo, y van dando respuestas, ¿cuánto es el seno de 40 grados? Frente a las calculadoras que me van diciendo, seno de 40. 0.64. Muy bien, entonces nos dice que es 0.64. Muy bien. Busca ahorita el seno de 90.
1. Muy bien. Ahora cojamos el seno de 120. 0,86. 0,86. Muy bien. Tenemos 0 puntos. Miren los valores. Miren que en ningún momento ha pasado de 1. Listo. Ahora pongamos el seno de 225 gramos. Seno de 225. Menos 0,70. ¿Verdad? 0,707, ¿cierto? Listo. Ahora tomamos, pasemos al seno de 270. Menos 1. Muy bien, menos 1. Y finalmente seno de 360. 0. Muy bien. Se nos da cuenta de algo especial. Entonces mire que si usted con la calculadora y se queda todo el día buscando, mire que ninguno fue capaz de encontrar un seno que fuera mayor de 1 o que fuera menor de menos 1. Mire que muy interesante. Todos los valores que encontraron se caracterizaban porque eran positivos, negativos o cero. Y el valor máximo que subió fue 1. Y el valor mínimo que subió fue 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, podemos decir entonces que el seno del Profe, ángulo cualquiera. Sí, cuéntame. es que yo estoy como un poquito perdido. Pues yo en el cuaderno el último tema que había visto es que sistema de ecuaciones lineales. O esto es una charla o ya estamos avanzando en el tema o es que estoy Así, como perdido. sí, ya la idea es, a partir de la segunda semana, ir avanzando. Ah, o sea que esto pues ya ese como ese documento de ecuaciones ya no lo seguiríamos trabajando, sino que empezamos como en ese que no entiendo. Exactamente, esa es la idea. Ya vamos a comenzar a trabajar este otro tema. Ya podemos, Profe, este documento, ¿cómo se encuentra en la página suya? ahorita se los paso, se denomina trigonometría. Trigonometría Juan, ahorita lo buscan ahí. Listo, entonces miremos acá. Un detalle importante. El seno, voy a poner aquí más en la mitad. Vamos a poner. Usted mire que el valor del seno tuvo una característica especial. ¿Cuál fue esa característica especial? De que siempre va a tener un valor que es menor o igual a 1. Aquí vamos a tener estos símbolos de menor o igual. Ahí encontramos uno mayor o igual, tenemos menor o igual. Tenemos acá menor o igual a 1. Y aquí podemos escribirlo acá, y menos 1. Más elegante. O sea, que aquí tenemos primera conclusión muy importante. Y es la siguiente. El valor del seno de cualquier ángulo siempre está comprendido entre 1 y menos 1. Y aquí insertamos el símbolo anterior, que era este. Lo voy a subrayar de una manera muy especial y lo vamos a escribir en palabras. El seno de cualquier ángulo siempre está comprendido entre 1 y menos 1. Primera observación del día. No hay ningún valor que sea mayor que 1 ni menor que menos 1. Para cualquier seno. O sea, usted coge la calculadora y los muchos están conociendo. Seno de 38, 0 puntos. Seno de 120, 0 y punta. Seno de 158, menos tanto. Seno de 330, menos tanto. Ustedes van encontrando valores positivos, negativos, 0. Máximo valor 1, mínimo valor menos 1. Bien. Vamos a hacer idéntica situación con la función coseno. Entonces, vamos a buscar la función coseno. Entonces, ¿qué es coseno? Entonces, el coseno relaciona el cateto adyacente, que es B, es la figura que tenemos, relaciona
el lado adyacente con la hipotenusa. Es un detalle importante. Adyacente con la hipotenusa. Y de nuevo, podemos hacer análisis en forma muy parecida. Podemos, con la ayuda de todos, podemos calcular, por ejemplo, llegar a mirar valores. Ustedes tienen la calculadora a la mano, entonces vamos a hacer, por ejemplo, coseno, vamos a hacer, por ejemplo, 45 grados. Con la calculadora prendida, entonces les da 0.707. Si ya nos queda, por ejemplo, coseno 90 grados, saben que la respuesta es 0. Vamos a sacar, por ejemplo, un coseno de 180. Me dice cuánto es el coseno de 180. Se tiene la calculadora prendida en este momento. -1. Muy bien. -1. Muy bien. Listo. Buscamos coseno, pongamos de 245 grados. Que sería el tercer. Menos 0,42. Negativo. Sí. Sí. Muy bien. Y busquemos, por ejemplo, el coseno de 170. ¿Cuánto les dio? 0. Pero, Entonces, mire que es interesante. Los valores están oscilando siempre, lo mismo que el anterior. Entonces, uno puede también observar esta ley, que para el coseno se nos cumple una ley parecida. Entonces, aquí en vez de poner seno, ponemos acá coseno. Decimos entonces que el coseno está comprendido también entre 1 y -1. Entonces, mire que no hay ningún valor. O sea, que está haciendo un ejercicio. Le da un coseno de -3, sabe que está equivocado. Le da un seno de -1,25, sabe que está equivocado. O sea, que ya se da una primera observación. Los valores del seno y del coseno, del ángulo que sea, está comprendido siempre entre 1 y -1. Listo. Ahora hablemos de la función tangente. ¿Qué es la función tangente? Lo ponemos a la definición. Entonces, esa fue la original pues, de Tales. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ellos decían coca cuando están en su bachillerato. Ese coca, pues es muy conocido en este momento, y lo tenemos acá. Vamos a mirar las sorpresas. Miremos la tangente de 45 grados. Y la respuesta va a ser, por ejemplo, 1. Buscamos la tangente de 76 grados. Me dice cuál es la respuesta. Creo que 4.0. ¿Cuánto? 4.0. 4.0. Muy bien. Busquemos la tangente 90. Y esa es la primera sorpresa. Profe, a mí me aparece error. Muy bien. Entonces es interesantísimo. Cuando marcamos la tangente 90, aparece algo extraño. La respuesta matemáticamente quiere decir infinito. Voy a colocar aquí entre paréntesis para que tengan presente. Infinito. O sea que aquí hay un desborde de las calculadoras. Vamos a ver por qué. Ahora calculemos la tangente, pongamos de 140 grados. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Entonces, pues, por ejemplo, en alguna evaluación que se nos haga, nos pone tangente de 90 y pone infinito, pues así nos dé error la calculadora. En una evaluación, ¿qué pasaría? Dime, no te entendí la pregunta. En una evaluación que usted de pronto nos ponga y diga tangente de 90 y pues la calculadora nos dé error, siempre tenemos que poner infinito. Sí. Cuando es 90 grados, sí. Eso, o menos 90. Cuando tenga esos dos Siempre valores, cuando es 90. sí. Cuando es 90, Listo. eso. Muy bien. Listo. La tangente de 140 Gracias. que les dio. Calculadoras trabajando. Tangente de 140. Menos 0.8. Muy bien. Te da un negativo. Menos 0.8. Ahora busquen la tangente de 300 grados.
Menos 1.7. Menos 1. Me da menos raíz de 3. Es correcto. 1.73. 20. Eso le dan a su calculadora. Muy bien, es correcto. Bien. Entonces, se dan cuenta de algo, de que los valores de la tangente no tienen límite. Son todos. O sea, para la tangente es cualquier valor. La tangente no tiene límite. Se va a colocar acá. Tangente es la tangente de un ángulo que se caracteriza por estar entre más infinito y menos infinito. ¿Eso qué indica? Que cualquier valor siempre será posible para la función que estamos mencionando. Entonces, repetimos el detallito. La función de seno y coseno tiene como máximo 1 y como mínimo menos 1. O sea, todos los valores de seno y coseno están entre 1 y menos 1. Los valores de la tangente están entre infinito y menos infinito. Es decir, lo que sea, cualquier valor será siempre posible para trabajar la función tangente. Bien, hacemos un receso de 4 minuticos. Se toman un chocolatico caliente, ponen panadita y volvemos. Muchas felicidades y muchas gracias por madrugar. 4 minuticos volvemos. Ya exactamente a las 6:45 aproximadamente.